Careo clave hoy en Valencia, delante de la jueza de La Habana. Se han encontrado el ex jefe de gabinete de Mazón y su exconsellera de Emergencias y de Interior. Los dos han mostrado sus posturas opuestas en relación con su papel el 29 de octubre y ambos han sido también increpados por las víctimas. Mismo recibimiento de las víctimas para el que fue jefe de gabinete de Mazón y para la exconsejera de Emergencias. En el careo, Pradas ha confirmado que Cuenca le pidió que no molestase a Mazón. Por la mañana, el señor Cuenca me dice directamente que no llame al presidente, que está de actos y que cualquier cosa se la comunique a él. Si yo hubiera sabido que estaba de comida, como ya ha dicho el señor Cuenca, él sí que lo sabía, yo no lo sabía, yo hubiera insistido más. Cuenca dice que se refería solo a 2 actos y que cuando contestaba a Pradas que confinar una provincia era una barbaridad, que se quitara eso de la cabeza, lo hacía como una opinión, que él no tenía competencias y que no hablaba en nombre de Mazón. La jueza ha reprochado a Cuenca que haya borrado los mensajes de su móvil. Él ha contestado que era una práctica habitual al devolver el teléfono. También lo ha criticado Pradas. No quiero ocultar nada, otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles, no es mi caso. Para las víctimas, los dos son igual de responsables. Y por una vez diga la verdad, no quiera cargar ella con todo, porque todos sabemos que Cuenca es igual de responsable que ella, porque aunque no tenía competencias, se las atribuyó. Él era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y Salomé Pradas. La verdad es que es vergonzoso, lamentable, indigno. Porque son unos mentirosos, saben que han hecho mal, saben que eso, pero ellos para taparse, para guardarse la espalda, pues borran el mensaje y borran todo. Damos esa verdad para que los fallos que ocurrieron ese 29 de octubre no se vuelvan a repetir. A la salida del careo, Pradas se ha acercado a hablar con las víctimas, que no han dejado de increparla. ¡La verdad! ¡Mira lo que habéis hecho! Les ha ofrecido recibirlas en privado. Las víctimas aceptan, aunque no olvidan. ¿Qué? Salo, estas vías no tienen vuelta, Salo. No lo sé, ya lo sé. Yo estoy todos los días como su... También gritos contra Cuenca, que se ha llevado incluso un golpe con una pancarta. Nos queda ahora aclarar esas contradicciones Salomé Pradas, José Manuel Cuenca. Para Pradas el papel de Cuenca en el Día de la Dana fue importante porque era una extensión de Mazón. José Manuel Cuenca sostiene todo lo contrario, que él no daba órdenes, que se limitó a hacer de mensajero, a llevar y traer información. Segunda contradicción, ¿por qué descartaron el confinamiento de la población? ¿Por qué no se atrevieron a meter a los valencianos en sus casas y protegerlos así de la Dana? Pradas acusa a Cuenca de intentar persuadirla para que no lo hiciera y Cuenca lo que intenta es minimizar su posición. Dice que sus palabras eran meras reflexiones. Joan Baldoví, síndic de Compromís, explica por qué esas acusaciones de Pradas trasladan la responsabilidad a Carlos Mazón. Salomé Pradas lo que está intentando demostrar es que detrás de las palabras del jefe de gabinete de Cuenca, compañero de piso de Mazón, evidentemente estaba Mazón. Hablamos con Chimo Esteve, abogado de la acusación particular. Muy buenas noches. Tensión fuera, sí. Lo hemos visto. También dentro, ¿cómo ha sido la declaración? Fuera ya lo hemos visto. ¿Cómo ha sido el careo tenso? Bueno, en un principio, digamos, ha sido bastante cordial, ha sido bastante, digamos, pues como suele suceder en este tipo de careos. Realmente no suelen haber bastantes en la justicia, pero en este caso sí que lo ha habido porque así su señoría sí lo estimó, lo consideró. Y en un principio, pues bueno, ha habido cordialidad entre ambas partes hasta que ha llegado el momento clave del confinamiento, realmente si las órdenes se estaban realizando o quién estaba emitiendo esas órdenes. A partir de ahí, esa es digamos, la gracia, por decirlo de una forma, jurídicamente hablando, de ver dos partes importantes, en este caso el jefe de gabinete y la investigada Salomé Pradas, pues que llegado en un punto clave, ahí sí que hay una confrontación directa entre ellos y ahí sí que se nota esa diferencia y se nota sobre todo ese distanciamiento entre las dos partes. ¿Por qué? Porque la señora Pradas al final se da cuenta que ella está sola ante la emergencia. Ella intenta localizar a su jefe, que en este caso es el señor Mazón, y como no puede llegar al señor Mazón, lo que intenta es a través del señor Cuenca, que es el jefe de gabinete. Es, como ella misma ha dicho, su extensión. Sí. Ella necesitaba
ella necesitaba digamos, un paraguas, una protección, porque se veía completamente sola. Fíjese usted que ella prácticamente lleva 2-3 meses en lo que es en la propia emergencia, así como consellera de Justicia. Ella anteriormente venía de la Consellería de Medio Ambiente, pasa a ser consellera de Justicia con este cargo adicional como responsable de emergencias. Ante tal situación, ante las adversidades, ante las informaciones que les iba llegando, ella misma se daba cuenta que necesitaba, de alguna forma el traje le venía grande, necesitaba esto, que llegar a su jefe superior, que era el señor Mazón, con lo cual no podía contactar con ella. A partir de ahí es cuando entramos en un tema o en un debate que es el tema del confinamiento. Claro, ella ha manifestado que se sintió persuadida, y es cuando entra en juego también el señor Cuenca, como que él no es jurista, él es periodista, eso sí, sin acabar la carrera, periodista, y ante esa situación, pues él no daba ningún tipo de información ni daba órdenes. Es decir, aquí los papeles estaban muy bien diseñados, él tiene como misión proteger en este caso al señor Mazón, pero nos estamos dando cuenta que la puerta poco a poco se va abriendo a lo que es a una sala que es el Tribunal Superior de Justicia. Sí, pero todavía, como dije el otro día, todavía nos quedan unos pasos, pero esto es ya un poco el enfoque o el paso previo. Correcto. Le voy a pedir la máxima brevedad porque estamos teniendo problemas con la comunicación. Se está cortando la comunicación, yo lo estoy escuchando, pero el vídeo a veces se queda congelado. Entonces le voy a pedir la máxima concreción y brevedad, si puede ser, porque la comunicación estamos teniendo alguna dificultad. Entonces, con la máxima brevedad, diría, me he quedado con esa expresión de ha llegado el momento clave donde divergían ya las posiciones. Diría que Salomé Pradas está cambiando de estrategia, que no va a dejar que la usen de chivo expiatorio, por así decirlo. ¿Y esto qué puede suponer? Cambiando y todavía posiblemente cambiará más. ¿Por qué? Porque ella no va a querer asumir toda la responsabilidad. Ella misma, incluso cuando ha salido fuera, ha tenido el valor, y lo digo así, ha tenido el valor de poderse dirigir directamente a las víctimas y poderles explicar que ella quiere reunirse con ellas. Con lo cual, ella no quiere asumir sino toda parte de esa responsabilidad, sino que ella considera y valora, conforme a la propia ley de emergencias, que también es responsable directo el señor Mazón. ¿Por qué? Porque ella le buscaba, ella necesitaba tener ese contacto ante las adversidades, ante las inclemencias meteorológicas, ya había un fallecido a las 4 de la tarde, a las 4:28, quiero recordar, ella necesitaba ponerse en contacto, que se pusiera al mando el señor Mazón. Es más, ella ha dicho que nada más se llegó el señor Mazón, se puso el chaleco y se puso a mandar, se puso al frente de lo que es el propio CECOPI. Y ella es lo que realmente necesitaba que su jefe superior, en este caso el cap del Consell, cogiera o tuviera al mando él mismo. ¿Por qué? Porque la situación lo requería y así era tal como ella misma, de alguna forma, necesitaba tener a su jefe, repito, superior. Tengamos en cuenta que no había ningún conseller en ese momento ante una situación de emergencia como la que había. Por eso digo que ella ahora mismo está abriendo o está dándose cuenta de que ella no tiene el porqué de asumir esa responsabilidad. Y ella misma lo ha dicho, ha manifestado que conoce muy bien la ley, que conoce que puede tener alguna laguna, pero se la conoce perfectamente, y que si bien en ese momento ella era la máxima responsable, ella necesitaba en situación de catástrofe como la que existía en ese momento, ya que la autoridad máxima, que el mando fuera en este caso del señor Mazón, del presidente de la Generalitat. O sea que, señor Esteve, ¿usted cree que con lo que hemos visto hoy es la primera puerta al señalamiento ya del máximo responsable, que sería el señor Mazón, para abrir una posible imputación o investigación ya en el Tribunal Superior? Yo entiendo que si no hubiera más testigos que están ya pendientes de declarar, yo desde mi punto de vista ya incluso se podía redactar, se podía instar directamente ya ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero aún así tenemos que ser cautos, tenemos que ser muy puristas, hay que ir con muchísimo cuidado con esta situación para que no se lo devuelva, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia a la propia juez de Catarroja, a doña Nuria
Entonces, en este caso sí que prácticamente se va viendo ya, como repito, es la propia puerta ante la sala del Tribunal Superior de Justicia. Pero todavía hay que esperar, hay que ser cautos, todavía faltan alcaldes, todavía falta, digamos en este caso, pues como el señor Baset pasado mañana, que también es el jefe de bomberos del consorcio, que también tiene mucho que decir. Con lo cual, digamos que de alguna forma hay que estar atado y bien atado para poder elevar la causa. Pero aún así, repito, sí que de alguna forma se nos abre o se le abre la puerta directamente para la sala del Tribunal Superior. Como se nos está cortando la comunicación, tenemos que cortar ya. Solo una pregunta muy breve, señor Esteve, muy breve. El viernes declaró Feijóo, reconoció que aquello de que Mazón le informó en tiempo real de todo lo que ocurría no era cierto. ¿Cuál fue la actitud de Feijóo durante el interrogatorio? Muy brevemente. Sí, pues mire, yo fui el primero que le manifesté directamente que fue una decepción, ya no solo ante todos los miembros, todos los abogados que estamos ahí presentes, sino también ante la sala. Él manifestó que efectivamente él manifestó con anterioridad que estaba en tiempo real, pero no era así, porque él es cuando se pone en contacto, él mismo manifiesta que es a partir de las 8 y pico de la tarde cuando realmente se pone en contacto con el señor Mazón. El señor Mazón estaba desconectado, pero es que el señor Feijóo estaba desenchufado, vamos, prácticamente ante esta situación. Pero sí, que en tiempo real, como él manifestó, pues no lo estaba, tal y como así se dedujo de la propia declaración del señor Feijóo. Pues aquí lo dejamos. Chimo Esteve, abogado de la acusación particular, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues el viernes pasado, Feijóo, como decíamos, comparecía ante la jueza de la Dana por videoconferencia y en esa comparecencia reconoció que nunca estuvo informado en tiempo real por Mazón, como dijo él mismo algunos días después de la riada. Hoy las víctimas han valorado con dureza su declaración. Mintió, pero no mintió solamente el 31 de octubre cuando vino a la Eliana al centro de emergencias. Ha mentido durante 14 meses. Mintió sobre eso, sobre que estaba informado en tiempo real, mintió sobre el contenido y sobre si estábamos recibiendo ayuda o no los valencianos y parafraseándolo por lo que dijo ayer, ni la historia, ni el poble valencià, ni las familias vamos a perdonarlo nunca, ni tampoco lo vamos a amnistiar. Bueno, cada paso que se da en esta investigación es, no sé cómo decirlo, un clavo en el ataúd político de Mazón porque refuerza su negligencia en ese día con el papel lamentable del jefe de gabinete de José Manuel Cuenca, que es quien estaba un poco como guardia de corps para proteger al presidente mientras el presidente estaba en la comida, en el ventorro y fuera de todo mientras ocurría todo. Yo creo que es inevitable que el tema vaya al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que se ha imputado Mazón y que avance el procedimiento, que creo que es abismal las pruebas que hay contra él de la dejación de funciones como mínimo que hizo ese día, esa tarde, y yo creo que el careo de hoy es la prueba evidente de todo esto que ya sabía. Palomero. Bueno, además de la dejación de funciones, a mí me parece que es tan grave como la dejación de funciones la mentira sostenida durante 12 meses. No solamente por el propio Mazón, sino por todo el Partido Popular, incluido el presidente Alberto Núñez Feijóo. Que es decir, si algo han desvelado esas conversaciones de WhatsApp entre Feijóo y Mazón, que conocimos la semana pasada, es que Feijóo mintió después de la Dana y todos los meses posteriores intentando dar cobijo o servir de coartada a un Mazón que efectivamente con cada declaración que conocemos ante el juzgado y con cada declaración política lo que aumentan es un gramo más la indignidad a la que han sometido a la opinión pública durante todo este tiempo. Yo no sé si esto le pasará factura en las urnas al Partido Popular en Valencia, pero me parece que después de otras tragedias que hubo en este país, como el 11M, el Ya 42, que gestionaron de la misma forma, es decir, utilizando el mismo modus operandi, fundamentalmente primero la negación, luego la mentira y luego la ofensa y la humillación de las víctimas. No sé si tendrá desgaste o precio electoral, pero desde luego es como para que el Partido Popular se lo haga mirar. De lo que ha dicho Feijóo, o que dijo que había firmado y luego dijo, lo que hemos visto hoy, lo del abogado, es muy, muy claro, porque dijo, en un momento claro llegamos al punto donde divergían ya las opiniones
y de alguna manera se empezaba a reabrir la puerta a una posible imputación, ya veremos si lo decide, del Tribunal Superior con respecto a Mazón. Y también sobre lo que dijo Mazón, lo que dijo Feijóo del tiempo real, que luego se ha demostrado, Carlos, que no era tan así. Pero efectivamente se ha demostrado que no era así como era previsible que se demostrara, pero si es que lo grave de lo que hizo Feijóo durante este año no es eso. Feijóo dijera estar informado en tiempo real y mintiera en eso. Lo grave, la decisión fundamental que ha tomado Feijóo es mantener a Mazón durante más de un año. Esta es la decisión estratégica que Feijóo ha tomado y que es la que cada vez, cuanto más datos tenemos, más escándalos aparece. Y no nos olvidemos que si no fuera, es que siempre hacer política ficción no es, los periodistas no deberíamos, pero hay cosas aquí que son muy, muy evidentes. Si no fuera por esta jueza, si esta jueza no se lo hubiera tomado tan en serio, si hubiera caído en manos de otro juez, un poquito menos, en fin, que hubiera pasado un poco más del tema o no hubiera ido con tanto detalle, seguiríamos instalados en una inmensa mentira en la que hemos instalado durante meses y que se ha deshecho gracias a los periodistas que han hecho su trabajo y gracias a la jueza que tiene más llegada que los periodistas porque llega a sitios donde la prensa no puede llegar. Y si no hubiera habido, y esto es tremendo pensarlo, pero es así, si no hubiéramos tenido el funeral de Estado y esa imagen tan tremenda de Mazón abuchado por las víctimas, la decisión estratégica del PP era que Mazón no iba a ser el próximo candidato, lo cual era de sentido común. Pensar que Mazón iba a ser candidato solo en algún momento lo debía pensar él y era una locura, pero a estas alturas, que hace solo 2 meses de eso, a estas alturas Mazón, con este juicio, podría seguir siendo el presidente de la Generalitat con estas declaraciones y llegaría un momento en el que acabaría cayendo por decisiones judiciales, pero no tenían intención de destituirlo hasta que no pasó el funeral de Estado. Si por lo que sea no se hubiera hecho el funeral de Estado porque no había un acuerdo, no habría sucedido. Es tremendo el año entero que hemos pasado con las mentiras que hemos tenido encima de la mesa. Sí, a mí del careo lo que me resulta más relevante es cómo poco a poco Salomé Pradas va cambiando de estrategia de defensa, desde un cierre de filas absoluto en un primer momento, porque ella era una mujer de partido, luego ir poniendo encima de la mesa que Mazón estuvo informado cuando se envió el ES-Alert. Hoy vemos cómo empieza ya a acercar más al expresidente, hablando de que había una vinculación directa, obviamente, entre el jefe de gabinete, pero sigue manteniendo, que es para mí la clave, que no se ralentizó el envío de la alerta, porque la alerta fue tardía, errónea en su contenido, por supuesto, pero se envió muy tarde por responsabilidad de Carlos Mazón. Yo creo que ese cambio, si en algún momento ella llega a declarar o reconoce que esperó a que Carlos Mazón le cogiera el teléfono o avalara la decisión de enviar el ES-Alert y que se enviara tan tarde porque no se localizaba, porque todos sabemos que Mazón estuvo desaparecido durante las horas clave, ahí yo sí que creo que cabría imputarle una responsabilidad penal. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero a poco vamos viendo una... Si hiciera eso, se autoinculparía. Bueno, pero ella ya tiene la inculpación porque ella es quien tenía las competencias, pero estamos viendo el dibujo que señalan las personas que estaban en el CECOPI aquel día, era de una consejera insegura que necesitaba todo el tiempo al teléfono, que necesitaba que se avalaran las decisiones que iba tomando, y el abogado ahora nos explicaba que no tenía experiencia claramente porque venía de otra consejería, porque no estaba lo que tenía que estar, porque no sabía las competencias que tenía para ejecutarlas en una situación de tanta gravedad en la que, por cierto, más allá de las competencias y de las consejerías, el presidente de la Generalitat en ese contexto tenía que haber tomado las riendas de la situación, como lo hizo cuando llegó al CECOPI, se puso el chaleco y ya Salomé Pradas pasó a un segundo plano. Todavía no hemos llegado a ese punto. Si en algún momento llegamos a es cuando yo creo que sí que habrá una responsabilidad penal para Carlos Mazón, y yo creo que es el camino que está siguiendo la jueza de Catarroja muy exhaustivamente. Un dato nada más. El SMS de alerta se envió 1 minuto después de una llamada de Salomé Pradas a Carlos Mazón. 1 minuto después. Y un recordatorio. Esas competencias que no manejaba bien Salomé Pradas eran de Vox desde que se fuera del gobierno. Bueno, pues está claro que hay opiniones distintas sobre si Feijóo mintió o no cuando dijo aquello de que Mazón le mantuvo informado en tiempo real. Para las víctimas está claro que lo hizo. Y muchos recuerdan estos días unas palabras que pronunció el líder del PP en 2023. Si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno. Si os miento, os pido que me echéis del partido. Por tanto, queridos amigos, empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles. Jamás. Sea dura, la verdad la contaré.
Bueno, estas palabras son 2 días antes de cerrarse la campaña electoral, que creía que le iba a llevar a la Moncloa. Sí. Por eso dice, no me echéis del gobierno solo, echadme también del partido. Sí, dado por hecho, además, comparado con lo de hoy, que fue un exceso verbal, no fue una mentira como tal, fue un exceso verbal excesivo. ¿Qué fue lo de Feijóo? Hombre, yo creo que Feijóo ya se está ganando una acendrada fama de, no sé si de mentiroso, pero sí de alguien que tergiversa mucho la realidad. Voy a recordar una entrevista en esta casa con Silvia Chaurrondo, cuando, según él, el PP no había bloqueado la subida de las pensiones y lo mantenía a capa y espada, cuando todos mundo sabíamos que había sido así, ¿no? Yo creo que vamos a irnos un poco más atrás de la comparecencia del viernes pasado de Feijóo ante la jueza. Vamos a irnos al día Nochebuena, que es cuando, lógicamente, aprovechando la Nochebuena, nos enteramos de los contenidos de los WhatsApps que intercambia la noche del 29 de octubre Feijóo con Carlos Mazón, ¿no? No es solo que haya quedado en evidencia que no estuvo informado en tiempo real, no es solo eso. Es también que Mazón le dijo que había recibido llamadas de 4 miembros del gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra de Defensa, creo que le dice así, Mazón, no lo dice por su nombre, no dice Margarita Robles, y el ministro de Interior, Marlaska. También le dice que teme que hay muertos ya, a las 9-10 de la noche. También le dice que la UME ya está movilizada. Y sin embargo vimos varios días después cómo en esa obsesión por el relato que el mismo Feijóo le dice a Carlos Mazón, intenta desviar las responsabilidades a las administraciones públicas de la administración central, ¿no? A la Confederación Hidrográfica, a la EMET, a la propia vicepresidenta Teresa Rivera. Es decir, eso es mucho más grave que lo del tiempo real y la información, ¿no? Es mucho más grave. Es que construyó un relato falso adrede y ha quedado en evidencia con sus propios WhatsApps con Carlos Mazón. Me parece mucho más escandaloso eso que lo otro.